banca sigue siendo la noticia y la onda, el que pasa por acá tiene problemas. Montepiedad sería casi esto. Y esto se ha reforzado con la crisis que ha reverberado en toda la banca, pero además se ha extendido al resto de Europa. Y los inmigrantes la están pasando muy mal, todos aquellos que han buscado una nueva posibilidad en la vieja Europa, ahora se encuentran que cuando los márgenes se achican, las posibilidades también. Madrid, el parquet de Madrid. Herman Van Rompuy se reunía hoy. Zapatero pidió una respuesta de la Unión Europea para devolver la confianza. Fuertes tensiones en el mercado de deuda, con los diferenciales de los países periféricos en los niveles más bajos. Y Zapatero dijo que es necesaria una respuesta de la zona euro para devolver la confianza a los mercados. Rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y Zapatero dijo que España está dispuesta a comprometerse con la sostenibilidad de la deuda griega. En suma, el gobierno de España va a mantener una posición firme. Estamos dispuestos como gobierno a comprometernos en la sostenibilidad de la deuda griega. No queremos que se derrumbe Grecia, claro. Es que si se derrumba nos cae encima. El presidente de gobierno español agregó que España necesita que el crecimiento económico se fortalezca para crear empleo. Bla, 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 bla. Los lugares comunes abundan acá. Van Rompuy afirmó que las reformas de España contribuyen a la estabilidad de la zona euro y que existe un compromiso para hacer lo que sea necesario para garantizar la estabilidad de la Unión Económica. Como gobierno a comprometernos en la sostenibilidad de la deuda griega, igual que hemos estado comprometidos con el apoyo a través de los préstamos y de los mecanismos articulados para Portugal y para Irlanda, pero todos los países de la zona euro tienen que asumir su responsabilidad en este momento. Y de manera singular los países más poderosos. Y esa responsabilidad supone la apuesta por el proyecto colectivo. Y el proyecto colectivo incluye un altísimo sentido de la responsabilidad. Estaba tenso, nada feliz, su habitual sonrisa desaparecida. Van Rompuy dijo, muy importantes reformas. En Europa se mantiene viva, es profunda. Solo una respuesta europea y de la zona euro va a volver la confianza a los mercados, tan imprescindible y tan necesaria para la recuperación económica de los países de la zona euro y, por supuesto, para España. Muy preocupado el hombre. Como le decía, Van Rompuy dijo que muy importantes reformas han sido tomadas por el gobierno de España para cortar el déficit de la deuda pública, reformas en el mercado laboral, el paquetazo, en las pensiones, en las estructuras del sector financiero, particularmente en las cajas. Esto es un paquete muy creíble de medidas que van a contribuir a la estabilidad financiera, que mejorará la situación económica y el crecimiento para ir contra el desempleo. It is extremely important to differentiate across the countries. Each country is different, and the challenges faced by Spain. Nótese que no improvisa. La situación está tan grave que leen los que habitualmente improvisaban. Hay que diferenciar entre un país y otro. La situación no es igual para todos, pero todos se van por el tubo si no actúan juntos. That the problem of the country, of one country, is a problem for all the members of the club. El problema de un país es el problema para todos. ¿Ah? O nadamos junticos, remamos todos en este bote, o vamos a ver qué pasa. Ninguno de los dos estaba para tirar cohetes. La cosa preocupante. Y cruzando el Atlántico, el cara de póker, Ben Bernanke, el titular de la Reserva Federal, que siempre usa la tecnocracia como discurso. Estados Unidos debe seguir pagando a los acreedores después del 2 de agosto. Debe seguir pagando los intereses de la deuda del gobierno
si el Congreso no alcanza un acuerdo para elevar el techo de la deuda federal el 2 de agosto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya está técnicamente en quiebra y quiere que le suban el techo de lo que puede manejar legalmente porque no le alcanza. Los comentarios del jefe del Banco Central fueron la primera señal pública de cómo el gobierno de Obama priorizaría sus obligaciones financieras después de la fecha del 2 de agosto, cuando, según el Tesoro de los Estados Unidos, oigan bien, el gobierno de Estados Unidos se quedaría sin fondos para pagar sus compromisos. Es decir, técnicamente daría quiebra. Eso significa que el supuesto en que la medida que sea posible el Tesoro desearía tratar de hacer pagos sobre capital e intereses de la deuda del gobierno, porque no hacerlo ciertamente llevaría al sistema financiero a un enorme desastre y tendría impactos mayores sobre la economía global. Estoy citando textualmente a Bernanke. El testimonio de Bernanke en el Capitolio se produce mientras el presidente Obama y los líderes del Congreso se preparan para el cuarto día consecutivo de negociaciones que apuntan a romper con el estancamiento del tema de la deuda, los impuestos, los recortes de gastos. Abran el paraguas, compañeros. Washington, Hillary Clinton. Hemos visto las protestas que han sacudido el mundo en este año. Gente que se mantiene fuera de participar en el trabajo del gobierno y de los líderes, que no tienen idea de las decisiones que son tomadas respecto a impuestos e ingresos y cómo son gastados, que no tienen voz política en este proceso y eventualmente ellos dirán, esto es suficiente. Debe ser posible algo diferente. Y en el pasado, y me refiero a los últimos 20 años, los gobiernos se han rehusado a ser transparentes, porque fueron monopolios con fuentes de información y canalizaciones controladas, pero ya no es así. Vean lo que Brasil ha hecho. Brasil tiene un portal de transparencia que le da a cada ciudadano en Internet la conexión para tener la oportunidad de ver cómo el gobierno maneja su dinero y cómo lo gasta en una forma realmente extraordinaria e innovadora. On the right track, give them opportunities, have an open opportunity society. What Brazil has done over the last 25 years is remarkable. Lo que Brasil ha hecho en los últimos 25 años es remarcable porque ha extendido la base de los impuestos con grandes modificaciones de las cifras y esto no enriqueció a una pequeña élite, sino que distribuyó los recursos entre el pueblo brasileño en un esfuerzo que ha levantado a muchos de la pobreza, mientras algunos también han logrado un establecimiento mayor de instituciones democráticas con resultados positivos. Todas estas alabanzas son para darle la bienvenida al canciller brasileño Antonio Patriota, porque está muy interesado Washington, como corresponde, en la potencia emergente que es Brasil, ya potencia. Damas y caballeros, la política de Brasil está orientada hacia el multilateralismo. Estamos totalmente involucrados en consolidar de manera inclusiva y legítima los mecanismos de la gobernanza global. By the end of this exercise, we hope to have built an additional space of mutual understanding and cooperation. This is the spirit which gives sense to this open government partnership. And I thank you. Habló de mutuo entendimiento y participación y con un excelente inglés devolvió los cumplidos. El hecho es que Brasil y Estados Unidos lanzan una iniciativa multilateral contra la corrupción. Por eso se hablaba de transparencia. Un acto en el Departamento de Estado con representantes de 60 países y 60 organizaciones no gubernamentales. Luego vino algo interesantísimo. La secretaria de Estado Hillary Clinton, en una reunión de Washington y Rusia, impulsan un frente diplomático contra Gaddafi. Y ella dice que Gaddafi tiene los días contados. El ministro de Exteriores ruso admite que las diferencias con Estados Unidos son menores, pero que seguirá sin apoyar ninguna intervención armada en Libia. Hillary Clinton asegura que los aliados
pueden decir que el libio Muammar Gaddafi tiene los días contados. Aunque ignoro si ninguno de nosotros puede predecir a ustedes el día o la hora exacta en que Gaddafi abandonará el poder. Entendemos y estamos de acuerdo en que sus días están contados. Lo dijo delante de Sergei Lavrov. Y mientras ella dice eso, Francia dice que está buscando soluciones políticas y que hay contactos. Y Lavrov dice que no apoyará ninguna acción contra Gaddafi. Está medio trancado esto, ¿no? Including the safety and security of American citizens. Our hearts are with the Mientras ellos decían esto y discrepaban sobre Libia, ya les dije que el canciller francés Alain Juppé aseguró que Gaddafi está enviando mensajes a gobiernos occidentales para ofrecer una discusión de una salida, aunque estos contactos están lejos de constituir negociaciones. Хотя и здесь тоже есть совпадающие моменты. У нас есть коллективный документ группы 5+1 или 3+3, как кому нравится, который поддержан и Соединенными Штатами Российской Федерации, который содержит предложение вот этой шестерки Ирана. Las contradicciones estaban evidentes en las declaraciones del canciller de la Federación Rusa respecto a cómo manejar la situación en torno al coronel Gaddafi. Y aquí había cualquier cosa menos un punto verdadero de acuerdo. La gente decía, bueno, ¿aquí qué pasa? No entendemos. Estamos cerca, pero no estamos cerca. He has yet to meet the red lines that are set by the international community to cease violence against his people, withdraw his forces, and step down from power. So although neither of us can predict to you the exact day or hour that Gaddafi will leave power, we do understand and agree that his days are numbered. En opinión de Clinton, el líder libio debería estar cerca de abandonar el poder y tiene que respetar las líneas rojas establecidas por la comunidad internacional para cesar la violencia en contra de su pueblo y retirar sus tropas y salir del poder. Todavía recibimos señales contradictorias del mundo. El coronel Gaddafi ha comentado Clinton al respecto, pero la diplomacia dice que su país seguirá cooperando con Rusia y otros países, pero la posición de Moscú expresada aquí por Lavrov admite diferencias de Moscú con Washington en cuanto a la aplicación de la resolución de la ONU que da vía libre a la intervención militar, pero asegura que estas diferencias son menores con ciertos países europeos, menores que con ciertos países europeos. Es decir, nos reunimos, claro que tenemos que actuar y cooperar. Somos las dos grandes potencias, tenemos que manejar el tema, por ejemplo, del armamento, la situación del Medio Oriente. Hay viejas relaciones y Lavrov es el decano de los ministros de Relaciones Exteriores y tiene todas las horas de vuelo del mundo. Pero sobre Libia no hay acuerdo. Las discrepancias se disimularon, pero existen. Y lo extraño es lo que acaba de decir la secretaria de Estado y al mismo tiempo el ministro de Relaciones Exteriores francés, es decir, su contraparte, dice que están ellos por su cuenta haciendo negociaciones. Y por lo demás, resulta que Lavrov manda una sutileza allí. Tenemos diferencias con Washington sobre Libia, pero parece que hay otras mucho más grandes con países europeos, es decir, países de la OTAN, sobre el mismo tema. Algo quedó flotando en el ambiente. Esperemos a que nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y Dios mediante estaremos mañana para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas que por lo visto prometen estar muy interesantes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.